Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor. En este día me ha correspondido llevarles el mensaje de la palabra. La palabra del Señor se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 12, del versículo 17 en adelante. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hermoso mensaje para este día, amados hermanos. El Señor nos tiene preparado una palabra hermosa. Sin ir más allá, amados hermanos, de repente el ser humano, nosotros los hijos del Señor, pasamos por situaciones difíciles, adversas a lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Nos acontecen situaciones de repente dolorosas y a veces nos olvidamos de esta hermosa palabra, pero el Señor nos ayude para poder nosotros escudriñar en la palabra del Señor, porque aquí es donde está nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pasa muchas veces que uno está en situaciones muy, muy difíciles de la vida y se angustia. Siendo un hijo de Dios, pasamos por valles muy tristes, valles de lágrimas, de sombra y de muerte, dice la palabra del Señor. Pasamos por tantas cosas, amados hermanos, y la ira nos quiere embargar y viene el enojo en nuestras vidas, pero nosotros los hijos del Señor tenemos una salida. Y esa es la palabra del Señor, la que en este día está para todos nosotros. Una palabra que para mi vida es muy refrescante, es muy, muy necesaria, es muy necesaria para mí, para usted, para todos nosotros. Esta palabra es maravillosa. Dice, empieza el versículo diciendo, como título, deberes cristianos. Dice así el primer y segundo versículo del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Una palabra que nos está diciendo, amados hermanos, que nosotros hemos sido renovados por Jesucristo, amados hermanos. Nosotros, quizá en estas situaciones que yo le contaba al comienzo, tendemos a olvidarnos de ciertos deberes que nosotros debemos cumplir como hijos del Señor, de ciertas cosas que nosotros debemos vivir ya diferente a cuando éramos un hombre o una mujer en la vida pasada que tuvimos. Cuando pasan situaciones de enfermedad, cuando pasan situaciones familiares difíciles de llevar, amados hermanos, viene a nosotros quizás el querer vengarnos, ¿cierto? El querer, si tú me haces una, yo te hago una peor; si tú me dejas de hablar, yo no te voy a hablar; si tú me das la espalda, yo igual te daré la espalda. Y no es así, amados hermanos. Esta palabra a nosotros dice que desde el comienzo del libro, del capítulo 12, que nosotros hemos sido renovados. Dice, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que hacer un sacrificio, luchar por estas situaciones que a nosotros nos acontecen. De repente, estos temores, estas angustias, estas rabias, estos dolores, tristezas, quizás que vienen a nuestras vidas, amados hermanos, nosotros tenemos que saber contenerlas, porque por la misericordia del Señor dice que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, tenemos que saber comportarnos hasta en eso, ¿se da cuenta? Hasta qué actitudes tomamos frente a nuestras vidas, nuestros problemas cotidianos. Hasta eso tenemos que nosotros ver, amados hermanos, qué estamos haciendo. Claro, en el momento uno se cierra, ¿cierto? Pasan momentos que uno se cierra y no quiere, no recuerda estas hermosas palabras, pero el Señor, amado hermano, pone su mano sobre usted, sobre mí, y te recuerda a ti, a mí, amado hermano, que nosotros somos sus hijos y tenemos que saber comportarnos hasta en las cosas más secretas. Que el Señor nos ayude. Dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Se da cuenta? En este capítulo maravilloso de los deberes de nosotros los hijos del Señor, los cristianos, que nosotros sabemos, amados hermanos, que no seguimos una religión, nosotros somos hijos de Dios, seguimos al Padre. Dice que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice, amados hermanos. En todo una lista de deberes, una lista de mandamientos, pero el que nosotros nos compete en este día y el mensaje maravilloso del Señor está desde el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que el Señor nos ayude, amado hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor realmente ayude a su pueblo para que nosotros podamos ser personas con los dones del Espíritu Santo, con la mansedumbre, la templanza, la paciencia que tanto necesitamos, que estamos día a día cultivándola y falta mucho amor, amado hermano, que el Señor nos ayude. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se da cuenta? Muchas veces vamos a ser mal mirados, vamos a ser rechazados, pero dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Amén. Si depende de usted o si depende de mí, estar en paz con todos, hacedlo, amado hermano, sin importar de cómo nos vean a nosotros. Que nuestro orgullo ya no se refleje, porque para ser un verdadero hijo de Dios, el orgullo no es bueno. Aquí la palabra del Señor nos aconseja, dice en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. ¿Se da cuenta lo que nos pide el Señor? El que nos hace daño, ahí tenemos que ir a brindarle una mano amiga. Donde sea permitido demostrar el amor, amados hermanos, hacerlo. Que el Señor nos ayude. Hace un poco tiempo me sucedió algo en lo cual yo estaba padeciendo, y esta palabra es la que sana mi corazón y sana mi vida. Porque así donde uno tiene que demostrar que es verdadero hijo de Dios. Dejar el orgullo de lado y poder demostrar de que el Señor renovó nuestras vidas. De que aquí, como decía en el primer versículo, dice que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo ante la presencia del Señor. El sacrificio que yo tengo que dejar muchas cosas, amados hermanos, para poder agradar a Dios. Amén. Dice, y termina la hermosa palabra del Señor diciendo en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se da cuenta, demostrando el amor, dando al que nos ha cerrado la puerta. Cuesta, amado hermano, sé que cuesta, pero con la ayuda del Señor se puede. Uno es más que vencedor porque Dios está con nosotros. A pesar de todas las cosas que nos acontecen en nuestra vida, el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda, nos fortalece día a día. Tremendas situaciones en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, todos nuestros hermanos con diferentes vivencias en sus trabajos.
todo, lo bueno, lo malo, todo se lo debemos al Señor y tenemos que estar creyendo en que Él nos sacará de toda prueba y dificultad. Amén, que el Señor nos ayude y que con esta palabra pueda, amado hermano, si usted la necesitaba, aquí está la respuesta. Dejar todo de lado y seguir adelante con la ayuda del Señor. Para mí es una palabra maravillosa. La siento que el Señor tenía preparado para nosotros este rico pancito. Que el Señor nos ayude para poder vivir esta palabra en nosotros. Que el Señor nos ayude a poder demostrar el amor a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar que a nosotros no nos demuestren el amor. Pero así nosotros tenemos que ir dejando la bandera del Señor bien puesta. El Señor les bendiga, el Señor le ayude y que el Señor esté con usted, con su familia, así también como conmigo, con los míos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta sería la palabra del Señor y buenas tardes. El Señor les bendiga.